Muy buenas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes por acá en un nuevo video de este curso de trading con opciones sobre acciones. En este caso vamos a hablar de uno de los temas más importantes y es el precio de las opciones. Si no sabían cómo se calcula el precio, pueden ver el video las veces que sea necesario para que lo puedan comprender. Es muy importante si van a hacer trading con algo que conozcan bien cuál es su funcionamiento, cómo se comporta y cuáles son los factores que lo alteran, para así poder tomar mejores decisiones de inversión. Ahora vamos a ver cómo se le aplica el precio a las opciones. Hasta este punto ya debería estar claro que el precio de las opciones es más complicado que el de las acciones. El de las acciones simplemente son los cambios que se dan y ya. Hay varios factores que afectan el precio de una opción y vamos a ver los tres más importantes, que son el precio de la acción, el tiempo y la volatilidad implícita. Es importante que los traders comprendan el precio de las opciones. Después de todo, veamos algo. Si no sabe cómo hacer trading o si está perdiendo dinero, ¿cómo puede escribir sus resultados como algo más que suerte? Vamos a comenzar nuestra investigación sobre los precios de las opciones examinando su historial y luego nos centraremos en otros detalles. Vamos a empezar con un poco de historia. Por allá en los comienzos del trading de opciones, las opciones se valoraban según la oferta y demanda, igual como está hoy. Sin embargo, en aquel entonces nadie entendía el porqué del precio de las opciones. No fueron capaces de entenderlo y en cambio pensaron que era solo resultado de fuerzas del mercado. Por ejemplo, una acción en este momento valía, qué sé yo, $20 y subía a $2 y provocaba un pequeño movimiento en el precio de las opciones. Luego la acción podría hacer otro movimiento de los mismos $2, pero esta vez el precio de las opciones se movía más que antes. ¿Cómo se podía explicar eso? ¿O cómo se podía planear esa inconsistencia? Es una de las preguntas que se hacían. Estas inconsistencias llevaron todavía a otras preguntas nuevas, como por ejemplo, ¿cómo sabría cuántas opciones comprar para cubrir una posición? ¿Cómo identificar un precio justo? Quizás lo más importante, cómo determinar qué factores le importaban al precio de las opciones. Por ejemplo, si el mercado colapsó, ¿eso tendría algún impacto? ¿Qué tal la reciente volatilidad de una acción afecta? Esas preguntas ayudan a ilustrar los problemas relacionados con el precio de las opciones. Los traders sabían que las opciones podían ser útiles, pero era difícil saber si se ofrecía un precio justo o cuántas se debería negociar para alcanzar un nivel de riesgo deseado. Era bastante complejo. En aquel entonces las opciones se veían algo parecidas a juegos de azar. Hasta que aparecieron dos economistas muy importantes. Ellos fueron Fisher Black y Myron Scholes. Y por allá en 1973 publicaron un artículo con una ecuación que estimó el precio de las opciones a lo largo del tiempo. Vamos a verla. Esta es la ecuación. Oportunamente esta ecuación ahora se conoce como la fórmula de Black-Scholes y describe la relación entre los factores que afectan el precio de las opciones. Esencialmente lo que se creó ahí fue un modelo matemático de cómo funciona el precio de las opciones y se hizo legítimo en el trading de opciones. Ahora, lo que antes se veía como un juego, ya ahora sí se le dio un asiento en la mesa de las altas finanzas. Black, Scholes y otro economista llamado Robert Merton ganaron un premio Nobel en los años 90 por su trabajo sobre el precio de las opciones. Como ustedes pueden ver, esa fórmula no es nada sencilla. Lo importante acá, o sin embargo, entender esa fórmula no es necesario para uno hacer trading de opciones. Eso es solamente cultura general. Lo que se necesita comprender de esta fórmula es que ayudó a identificar las variables que fueron los principales factores impulsores del precio de las opciones. El precio de la acción, que ya hablamos, el tiempo y la volatilidad implícita. Vamos a analizar cada uno por separado. Comencemos con el precio de la acción. El precio de la acción es a menudo el factor más importante sobre las primas de las opciones. Esto tiene sentido si consideramos el apalancamiento inherente a las opciones.
Debido a que las opciones le permiten controlar gran cantidad de acciones, específicamente 100 por contrato, el precio de las acciones tiene un gran impacto sobre el precio de las opciones, como era de esperarse. Muchos traders es lo único que tienen en cuenta, pero ya van a ver que no es solo eso. Esta acción que tiene un precio de 50, pues su prima es significativamente menor que esta acción que vale 500, pues su prima a su vez será más costosa. Por ello vemos acciones como Amazon que tienen primas tan costosas y acciones como por ejemplo AMD que tienen unas primas mucho más económicas. Otra cosa a tener en cuenta acerca del cambio en el precio de la acción es que el impacto en la prima no es lineal, o sea, no siempre que hay un cambio de precio de la acción cambia linealmente en la opción. Vamos a poner un ejemplo para aclarar más esto. Por ejemplo, las acciones pueden mover $1 y usted ve que la prima de las opciones aumenta, por ejemplo, un 0.30. Luego el stop subyacente puede mover otro dólar más. Y es posible que vea que la prima de la opción aumenta 0.38. Miren que esta vez aumentó más. O sea que esta relación no es lineal. Como aprenderá más adelante, puede ser una herramienta muy válida para ciertas estrategias. Más adelante en estos videos presentaremos conceptos adicionales que le ayudarán a identificar específicamente cuándo podría cambiar una prima de opciones dependiendo de los cambios de varios factores. Esos son las letras griegas que la vamos a ver en otro capítulo. Ahora examinemos el segundo factor que compone el precio de las primas y es el tiempo. Todas las opciones, como ustedes ya saben, tienen una fecha de vencimiento o expiración. La cantidad de tiempo que le falta hasta la fecha de expiración es el valor de tiempo de una prima o de una opción. Las opciones con muchos meses a vencimiento, ya que todavía le faltan muchos meses para que se llegue la fecha de vencimiento, tienen un valor mayor en el tiempo. Esto tiene una explicación y es porque disponen de más tiempo para el vencimiento, lo que significa que hay más probabilidades de que esa opción sea rentable. Por lo que el mercado está dispuesto a pagar más dinero por esas primas. Hay que tener algo en claro y es que el valor en el tiempo erosiona lentamente. Cada minuto de vida de un contrato de opciones, incluso los fines de semana. Y describe la forma en la que el valor del tiempo se derrite cuando una opción se acerca al vencimiento. Eso es como decir un cono. Al principio que está muy helado, pues se derrite muy despacio, pero ya cuando se calienta, se derrite rápidamente. El valor de la prima tampoco se derrite a un ritmo constante. Se derrite más rápido cuando está cerca de la fecha de caducidad, como acabo de explicar. Vamos a pasar con el tercer factor, la volatilidad implícita. La volatilidad implícita se refiere a la cantidad de movimiento de una prima de opciones atribuida al riesgo percibido de una acción. Vamos a desglosar eso un poco más, o vamos a decirlo más bien de otra manera. Lo que hace la volatilidad implícita es que estima cuánto movimiento del precio espera el mercado en esa acción antes de la expiración. Por ejemplo, una acción que sea más probable que realice un gran movimiento hacia arriba o hacia abajo, no importa la dirección, tiene más volatilidad implícita. Y una acción que tenga menos probabilidad de hacer un gran movimiento, pues tiene menos volatilidad implícita. Tengan eso presente porque la volatilidad implícita tiende a aumentar en los eventos que pueden tener gran impacto en el precio de la acción, como por ejemplo un reporte de ganancias, conocido como earnings. La palabra implícita se refiere a cómo se calcula. A diferencia del precio de las acciones y el tiempo, que pueden identificarse fácilmente, la volatilidad implícita no es algo que se pueda determinar al mirar un gráfico de acciones o un calendario. Vos ves el gráfico de acciones y de una vez pues sabes en cuánto está el precio, y si ves un calendario pues puedes ver en cuánto tiempo va a vencer. Pero con la volatilidad implícita no se puede ver así de simple. Esta se calcula comenzando con el precio de las opciones y trabajando hacia atrás. Los precios de las opciones generalmente los establece un market maker. Un market maker es un creador de mercado. Cuando el market maker ajusta los precios hacia arriba o hacia abajo debido a la oferta y la demanda, básicamente lo que está ajustando son los niveles de volatilidad implícita.
Por eso se dice que con la volatilidad implícita se puede estimar en un marco de tiempo cuánto puede subir o cuánto puede bajar determinado precio de determinada acción. Eso lo vamos a utilizar en ciertas estrategias porque la verdad es que es muy efectivo. Debido al papel que juega el market maker en la determinación de la volatilidad implícita, a menudo considera una variable más subjetiva en lugar de algo concreto. Existen otros dos factores que afectan el precio de las opciones. Otros dos factores extrínsecos, como las tasas de interés y los dividendos. Pero en comparación con el tiempo, la volatilidad implícita y el precio de la acción son mucho menos importantes. Igual vamos a verlos un poco o hablar de ellos para ver cómo pueden afectar. Como casi todos los valores en el mundo financiero, las opciones se ven afectadas por las tasas de interés. Cuando las tasas de interés aumentan, las primas de las call aumentan y las primas de las put disminuyen, o sea, el precio de la call aumenta y el precio de la put disminuye. Vamos a ver por qué. Si usted tiene, por ejemplo, $1,000, el cual iba a invertir en acciones, y lo que hace es que compra un contrato de call que le vale $100, con lo que controla, por ejemplo, esas mismas 100 acciones que valían 1,000, pero les van a sobrar $900. Ese capital usted lo puede invertir y ganar intereses sobre ese capital. Igual con la compra de las calls están controlando la misma cantidad de acciones, pero mira que te sobraron 900, puede invertirlos y ganar intereses. Inclusive cuando las tasas de interés son más altas, ganas más interés sobre ese capital, sobre esos 900 que te ahorraste. Esto es atractivo para los traders, como lo demuestra la mayor demanda de call compradas, lo que aumenta las primas, o sea, eso hace que el valor de la prima también suba. Por otro lado, si posee un contrato put, las tasas no son altas. Lo que usted puede hacer es ejercitarlo temprano para que pueda vender acciones y liberar capital y pueda ganar intereses con ese capital de la venta de esas acciones. Por esa razón, la demanda de los puts es baja, lo que disminuye las primas. Vamos a hablar ahora sobre los dividendos. Los dividendos es similar. Los dividendos son las ganancias que produce la empresa como tal, y eso se reparte entre los accionistas. Influye sobre si las personas prefieren tener opciones o acciones. Cuando mayor sea el dividendo, menor será la prima call y mayor será la prima put. Vamos a ver por qué. Cuando se emiten dividendos, el precio de las acciones disminuye por el monto del dividendo. Los precios de las primas de call bajan, como la prima put también anticipa el menor precio de las acciones, pero aumenta como una cobertura contra la caída. Los dividendos también afectan la probabilidad de asignación. ¿Por qué? Recuerde que solo se recibe dividendos si posee las acciones el día anterior a la fecha es dividendo. Por ejemplo, alguien que posea una opción de compra puede hacer ejercicio de esa opción día antes a la fecha es dividendo, pues para que le puedan llegar esos dividendos de esa acción. Por la misma razón, si vendió una opción call y el precio del subyacente está por encima del strike, la posibilidad de asignación aumenta a medida que se acerca la fecha de dividendo. ¿Por qué? Pues porque van a querer ejercer su derecho y recibir los dividendos de esa acción. Hay que decir que los dividendos tienen un mayor impacto en las opciones con vencimientos más largos que cortos, porque se distribuyen más pagos de dividendos en un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, el riesgo de asignación siempre es mayor a medida que una opción se acerca a la fecha de vencimiento. Vamos a explicar esto de manera más sencilla para los que de pronto no han podido entenderlo bien. Es algo sencillo, miren, lo que sucede es que cuando aumentan las tasas de interés, aumenta la demanda de las call, porque la gente va a preferir liberar el dinero, o sea, no comprar las acciones, sino más bien comprar la opción, y el dinero que no utilizaron en la compra de acciones van a preferir tenerlo generando intereses. Lo que pasa entonces es que como aumenta la demanda de las call, sube el valor de la prima, y pasa lo contrario con el de las puts, baja el valor de las puts. Es solo eso. ¿Qué pasa cuando se emiten dividendos? Pues la gente va a querer tener las acciones para poder ganarse esos dividendos. Recuerden que
para poder que les den dividendos tienen que tener las acciones un día antes de la fecha de dividendo. Pero el efecto que ocurre es que la gente no va a querer comprar las calls, sino más bien tener las acciones. Entonces esa demanda de calls disminuye y por ende baja el valor de la prima. ¿Qué sucede con el de las puts? Lo contrario, sube el valor de las puts. Simplemente esas dos cosas, para que no se vayan a enredar con eso. Bueno, hasta acá este video, espero que haya quedado un poco claro cómo se aplica el precio de las opciones. Miren que no es un tema de un solo factor como el precio de la acción, sino que son varios los factores que la afectan. Lo normal es que la gente se enfoque en las tres, en el tiempo, la volatilidad implícita y el precio del subyacente. No es tan necesario mirar los dividendos y las tasas de interés, es algo adicional si lo quieren ver porque pues afectan solo en determinados momentos, pero sí es muy importante que entendieran y que se dieran cuenta que el valor de las primas se da por varios factores, que deben aprender a dominarlos para poder tener éxito en este negocio. Nos vemos en un próximo video. No olviden visitar mi página web www.andresestrada.co. Ahí hay un blog y mucha información adicional. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta pronto.